Bendiciones del cielo a cada uno de mis hermanos que me ven y que me escuchan. Estamos aquí dándole gracias al Señor por esta oportunidad directamente desde San Germán. Yo vivo en el pueblito de San Germán, en un campo, en medio de montañas. Las personas van a escuchar la naturaleza, ovejas, perros, de todo. Aquí pajaritos, grillos, coquíes, de todo. Así que le damos gracias al Señor por estar rodeado de toda esta naturaleza bella que Dios nos ha dado. Nosotros seguimos en el tema formación de un líder y un pueblo. Y estábamos hablando acerca de Moisés y estábamos en Éxodo capítulo, creo que es el 33 si no me equivoco. Vamos para allá. Y habíamos hablado unas cosas sumamente importantes donde Moisés está delante de Dios diciéndole a Dios: yo, para poder dirigir a este pueblo, necesito más de lo que tengo. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y Dios le dice: sí, te voy a dejar ver, no mi cara, pero te voy a dejar ver mis espaldas. Y estábamos hablando de que este momento es un momento crucial para líderes y para el pueblo, porque cada vez que un líder tiene una transformación, el pueblo recibe bendición y crecimiento, recibe muchas cosas que son necesarias para el próximo nivel en que ellos van a estar. Y cuando Dios se le revela a Moisés, que lo leímos, él dice su nombre, Jehová. Moisés no pierde la oportunidad de decirle: este pueblo es duro de servir, este pueblo es difícil. Él está diciendo a Dios: yo no puedo hacer esto, yo necesito que tú estés presente, yo necesito que tú estés aquí. Si tú no estás aquí, yo no creo que yo voy a poder. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios es que sin su presencia nosotros no podemos hacer nada. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin su Espíritu nosotros no podemos hacer nada. Y habíamos hablado de que en medio de todo esto que está pasando, que se presenta que hay algunos estudiosos dicen que son 1.5 millones de personas cuando Moisés estaba. Yo quiero que usted pueda ver si fuera ese número. Otros dicen que era 1 millón, otros un poquito más, un poquito menos. Si fuera ese número, yo quiero que usted pueda entender que solamente uno pudo ver la gloria de Dios, los demás no. Ahora, quiero ser explícito en el por qué uno vio la gloria de Dios y el pueblo no. Porque en los capítulos anteriores, Dios le dice a Moisés: voy a bajar, el pueblo va a escuchar mi voz, porque yo quiero que sea indubitable, que ellos entiendan que yo hablo contigo y que no duden de tu palabra. Y cuando Dios bajó, el pueblo entró en un pánico que pensaban que iban a morir. Y el pueblo le dice a Moisés: nosotros no queremos hablar con él. Nosotros no queremos hablar con Él. Nosotros no queremos pasar por esto, esa gloria, esa presencia, eso es demasiado fuerte. Nos vamos a destruir. Habla tú. Nosotros no queremos escuchar su voz. Si lo dividimos en dos, la parte humana, donde se sienten perecer, podemos entenderlo. La gloria de Dios era muy fuerte y ellos no podían. Pero si la otra parte es el enfoque que tiene Dios, Dios quería hablar con ellos. Dios anhelaba hablar con ellos. Dios se le quería revelar a ellos. Como ellos no quisieron, pues se les revela a Moisés solamente. Y aquí está Moisés diciéndole: muéstrame tu gloria. Y Dios se les revela a Moisés, no al pueblo. O sea, 1 en 1 millón. La mayoría de personas cuando leen esta historia
dicen, wow, qué cosa difícil. Esto está fuerte. Pero cuando usted ve las intenciones de Dios, oiga, el amor de Dios es infinito. Él no para de amar. Él no para de buscarnos. Él no para de hacer camino donde no lo hay. Él siempre está buscando la manera de cómo Él puede llegar a nosotros. Y si no puede tocar la primera generación, busca cómo tocar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, hasta el fin. Porque si hay algo que define a Dios, y a veces a nosotros se nos olvida como seres humanos, Dios quiere acercarse, Dios anhela revelarse, Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Somos nosotros lo que muchas veces se nos hace difícil poder entender que Dios anhela y quiere lo mejor, mientras que nosotros entramos en pánico. Y en la clase anterior me moví hacia el Nuevo Testamento y expresé que mientras Moisés, vio la gloria de Dios, en el Nuevo Testamento todos vieron la gloria de Dios. Y yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 1. Porque si hay una realidad entre Moisés y ese pueblo y Jesús y los discípulos, es que los discípulos entraron. Moisés y ese pueblo no. ¿Cuál fue la diferencia? Vamos para Juan capítulo 1 y usted va a ver la diferencia. Si usted me está escuchando por primera vez o me ha escuchado pocas veces y usted dice, yo quisiera leer la Biblia, pero cada vez que empiezo a leerla no sé ni por dónde empezar, siempre les recomiendo a las personas leer el Evangelio según San Juan, que es un evangelio escrito de la visión, de la perspectiva de lo que Juan vivió. Y es bastante llamativo porque te está hablando de su experiencia y tú lo puedes ver con unos ojos frescos y puedes entender lo que Dios está haciendo. Mateo, Marcos y Lucas son unos libros que muchos de ellos son históricos. Lucas como doctor escribe de una forma conglomerando hechos y cosas que pasan, pero Juan como el discípulo amado escribe desde andar con Jesús y el punto de vista de Juan. Por eso que usted va a ver que Marcos, Lucas y Mateo, Marcos y Lucas son libros que se parecen, tienen historias que uno y el otro a veces tienen unas, a veces tienen otras, a veces se combinan, pero cuando usted va al libro de Juan es otra cosa, un enfoque bien precioso. Empiece a leer Juan y después de ahí lea Hechos de los Apóstoles y después de ahí lea la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan. Son libros donde le va a demostrar los principios de lo que es el Evangelio de Cristo, de lo que es el amor de Dios, de lo que es como nosotros vivir para Él y cuál es el enfoque de todo esto. Y después entonces pues de ahí empiece a leer Corintios, Romanos y todo lo demás. Pero siempre empiece por Juan y por Hechos de los Apóstoles para que tenga un entendimiento mayor. Dice Juan capítulo 1 y vamos a brincar específicamente al verso 14. Porque Moisés necesitaba ver la gloria de Dios para poder llevar al pueblo. Y mira lo que dice Juan, capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Estamos hablando de Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiénes fueron los que vieron la gloria de Dios? Ay, Señor amado. ¿Uno privilegiado solamente? Solamente uno. Vamos para Juan 14. Unas páginas más para adelante. Y Felipe, en Juan 14, le pregunta a Jesús algo, porque la curiosidad y el pasar por experiencia, yo no sé si es
por ser averiguado, por saber, porque a los que conocemos mucho a Dios, sabemos que cada vez que Dios te revela algo, es una responsabilidad sobre tu vida. Dios no es chismoso, Dios no trabaja con TV Guía, lo sé todo, programas estos de chisme y de problemas. Dios siempre que revela, lo hace con propósito y lo hace para su gloria. Entonces, aquí está Felipe en Juan 14, el 8, y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y esta es la definición que da Jesús. No soy yo el que la doy, es Jesús el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Y aquí vamos con algo que nosotros sabemos, pero no sabemos la profundidad. Y si yo la trato de explicar, puedo solamente llegar hasta el entendimiento humano. Si Dios te la revela, entonces tú vas a entender a Dios en el plano espiritual, con la profundidad espiritual. Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, todas las personas que vieron a Jesús predicar en Judea, en Samaria, en Galilea, en Nazaret, en Jerusalén, en Sidón, en Gadara, todos ellos, según la definición de Jesús, vieron a Dios. Por eso es que Juan escribe, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Cuando Jesús fue a predicar por toda Israel, se le mostró a todos. Y quiero hacer un énfasis, se le mostró a todos. Jesús hablaba en público. Jesús no escondía su cara. Jesús cuando iba a enseñar, enseñaba en público. Jesús no iba a lugares remotos para que poca gente pudiera accesarlo a Él, sino que era accesible. Para que todo Israel pudiera tener una experiencia personal con el Mesías. Con la gloria de Dios. Y si buscamos 1 Corintios capítulo 15, que lo hemos tocado anteriormente, Pablo, que escribe Corintios, está hablando acerca de los eventos que pasaron según la resurrección y cómo Dios se les revela a todas las personas que se les reveló. Y muchas personas piensan que solamente Dios se les reveló a los discípulos, a los apóstoles y a las mujeres. Vamos a ver lo que dice Pablo. Estamos en 1 Corintios capítulo 5. Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesús, la religión nos enseña de que no todos, pero algunas religiones que enseñan que la manifestación de Jesús solamente se quedó para ese tiempo.
Para los apóstoles, más nadie tiene esa dicha de poder de lo que los apóstoles vieron. Y agarran esa experiencia y la enmarcan solamente al principio del primer siglo. Esto tratando de explicar de que más nadie va a tener revelación, de que más nadie va a poder tener un encuentro con Cristo, de que más nadie, sino solamente los apóstoles. Cuando usted ve que Dios le da a Moisés el santuario, y si nosotros podemos brincar a la misma conjetura de que eso se le dio a Moisés, más nadie, usted va a ver que de Moisés Dios se siguió manifestando a Josué, y que de Josué se manifestó a los jueces, y que de los jueces se manifestó a David, y que Salomón, cuando construye el templo, la presencia de Dios se derrama en el templo. Y no tan solamente ahí, sino Isaías, que dice: yo vi al Señor, sus faldas llenan el templo. Y cuando tú vienes a ver plasmado en la palabra, Dios se le quiere revelar a todas las generaciones. No hay una generación que sea privilegiada, sino a todas. Cada una de las generaciones vivieron en un tiempo donde hubieron unas transiciones, hubieron unas revelaciones y hubieron unas manifestaciones de Dios. Cuando Jesús llega, Jesús viene a cumplir la ley. Y cuando cumple la ley, nosotros entramos en esa gracia de Dios. Y entramos en un momento precioso, nunca antes visto en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento era a través de uno que Dios se manifestaba. En el Nuevo Testamento es a través de uno que Dios se manifiesta, que es Jesús. Y Jesús siendo la cabeza y la iglesia siendo el cuerpo. La iglesia se manifiesta y se cumple lo que está escrito en Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Jesús, cuando se revela, le dice a Felipe, y no resucitado, no había muerto todavía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Jesús resucita, en varios de los evangelios está presente, Él se le presenta a los discípulos y le dicen: ¿tienen algo de comer? Y le dice: toquen mi cuerpo, yo no soy un fantasma. Y dice que Jesús comió en varias ocasiones. A Tomás le dijo: mete tu dedo en mi mano y mete tu mano, tu brazo en mi costado, y deja de ser incrédulo. Cuando usted ve este escenario, se le revela a todos. En 1 Corintios capítulo 15, lo acabamos de leer, se le revela a más de 500. Jesús no resucitó para que 12 personas lo vieran, o 10, o 20. Resucitó para que todos los que creen en su nombre lo vieran. Entonces, cuando la iglesia primitiva empieza, todos los de la iglesia primitiva vieron a Cristo resucitado, vieron su gloria. Y por eso, y porque recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos de poder todos, no fallaron con la encomienda. Y usted me va a decir: claro, eso pasó hace 2000, en vez de, si redondeamos son 2000 años. Pero ahora estamos en el 2024. La historia cambió. Si usted quiere que la historia cambie, dígame cómo va.
Porque el mismo espíritu que cayó sobre los apóstoles es el mismo espíritu que mora en nosotros. El mismo poder, a través de su Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, obra en nosotros. Lea Romanos capítulo 8. Nosotros tenemos una exposición a la realidad de Dios como la gente en el Antiguo Testamento no la tenía. Hay un verso que dice: y los profetas indagaban en cuándo iba a ser el tiempo en el que el Cristo iba a ser manifiesto. Y estamos hablando de formación de un líder y un pueblo. Y tuve que ir al Nuevo Testamento para que tú puedas entender los beneficios extraordinarios que tiene la iglesia. Beneficios que a veces no los sabemos usar. Autoridades que a veces no las manifestamos. Realidades que muchas veces no queremos vivir en ellas porque como no se manifiestan a nivel carnal, usted se siente mal manifestándose. ¿De qué tú hablas? Evangelista, ¿de qué tú estás hablando? Esto es bien sencillo. Las personas que son profetas, que Dios le habla, que Dios le muestra, la mayor parte de ellos, en muchas ocasiones, cuando Dios les habla realidades que son espirituales y celestiales. Le habla de tiempos que no han llegado todavía. Pero el profeta los vive. Cuando el profeta los va a hablar, solamente él los vivió, más nadie los vive. Y la gente no van a creer, la gente no van a ponerse a favor del profeta, porque esas cosas no están pasando. Y el profeta se siente solo, se siente abandonado, y dice: Dios mío, no me creen. Entonces el profeta lo agarra personal. Ya no es con Dios, ahora no me creen. Y yo estoy diciendo esto no porque yo estoy excepto de eso, me ha pasado. Y cuando voy delante de Dios y le digo: no me creen, Dios me dice: pero es que eso no es contigo, es conmigo. Tú me representas a mí, tú no te representas a ti. Y yo le digo: ay, gracias, Señor, porque me salgo muchas veces del balance y termino pensando que me está insultando a mí y te está insultando a ti. En la formación de un líder, en la formación de un pueblo, tienen que pasar momentos críticos, momentos que van a ser abruptos, momentos que son decisivos. En inglés le llaman the breaking point, el punto donde todo se quiebra y se redefine. Y yo quiero que usted se ponga a pensar cuándo ha sido ese punto en su vida, donde usted pensó que usted tenía el control, yo sé todo lo que Dios me ha dicho, yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo hay que manifestarse, y de repente usted se da cuenta que todo lo que usted es, o lo que usted entiende, o lo que usted piensa, no es suficiente. Y estas cosas le pasan a todos. Si usted me está escuchando, viendo ahora mismo, y usted dice: es que yo me siento así. Yo quiero que usted entienda de que la formación de un líder está puesta en diferentes pasos de transformación. Usted no brinca de punto A a punto B sin transicionar. Si agarramos a Moisés, Moisés transicionó. Parte de la historia de Moisés está puesto la transición de todo lo que él tuvo que vivir. Moisés nace en un tiempo donde matan a todos los niños. Es puesto por su hermana en el río, y la hija del faraón lo ve, lo cría. Un hebreo siendo criado en la casa de faraón. De ahí crece con su mamá de nodriza
de la que la estaba cuidando, y él entiende las dos partes, la parte judía y la parte egipcia. A los 40 años mata a un egipcio, se va como un delincuente, como un asesino, y se queda en el desierto. Hay unos libros judíos, el libro de Yashar o Yaser o Haser, que te narra cosas que pasaron en esos 40 años. La Biblia te brinca directo a que él era pastor de ovejas y estuvo en el desierto, y de ahí Dios se le aparece en la zarza, lo llama, él refuta con Dios, él le dice que está bien, va con Aarón, las 10 plagas, va al pueblo, lo saca, cruzan el Mar Rojo, llegan al Sinaí, y cuando se va a cumplir todo lo que Dios le había dicho a Moisés, Moisés dijo: cumplí, lo saqué, y Dios le dijo: falta entrarlos a la tierra prometida. Y ahí Moisés se da cuenta: yo no tengo todo, te di lo máximo, necesito tu gloria. Yo me he encontrado con pastores jóvenes, evangelistas jóvenes. Me pasó a mí. A los 17 años recibo un llamado de evangelista. A los 19 años se me otorga las credenciales de evangelista y voy a las naciones. Y yo con ese ímpetu, porque los jóvenes tenemos un ímpetu increíble. Cuando llego allá a Venezuela a estar con los guaraos, todo lo que yo sabía que me enseñaron en las iglesias como fundamento, cuando lo tuve que poner práctico en otra nación, con otro pueblo, no me servía mucho. Y yo le dije: ay Dios, ¿y ahora qué hacemos? Una de las cosas que son difíciles, duras, es poder pasar por una transición de vida carnal. Cuando digo vida carnal, estoy hablando costumbres familiares, cultura familiar, cultura de la nación, manera de pensamiento de la nación, leyes de la nación, monedas de la nación, economía de la nación, cómo las cosas se mueven. Eso, romperlo para entonces tener cultura del cielo, moneda del cielo, leyes celestiales, forma de pensar como el cielo piensa, forma de manifestarse como el cielo se manifiesta. Esa transición es dura, es retante y te confronta. Cuando Moisés está en el desierto con el pueblo de Israel, ellos no tienen a dónde correr. Si corren para atrás, volverían a los brazos de Faraón a ser esclavos. Si corren para frente, a la tierra prometida que ellos no conocen, que ellos no saben, no tienen a dónde ir. Por eso es que Dios los llevó al desierto. Porque en el desierto tú te encuentras con Dios y no tienes a dónde ir. Y esta transición, que es difícil, se hace más fácil en el desierto. Si tratamos de hacer una transición como esta, donde hay una civilización, usted se puede agarrar de cosas. Pero si usted está en el desierto y todos los días cae maná y usted depende del maná para poder vivir, y hay agua de la peñadores para poder tomar agua, usted va a decir: si me voy de aquí me muero. Rendirse a los pies del Señor en todas las áreas que yo mencioné se hace más fácil.
Por eso es que yo creo mucho en el discipulado. Porque Jesús le enseñó número 1. Y número 2, el maestro cuando enseña es capaz de llevar al discípulo al desierto y hacerle una conciencia de que todo lo que somos nosotros se lo debemos a Él y dependemos de Él. Si usted, y voy a decir algo que es profundo, si usted no tiene un pastor donde usted se someta debajo de él, usted es el pastor y usted se somete debajo de él, si usted no tiene un líder que usted se somete debajo de él, si usted no tiene un esposo que se somete debajo de él, si hijo, tú no tienes un padre que se somete debajo de él, si no tienes a alguien que está por encima de ti, cuando Dios se vaya a revelar a tu vida, para Dios hacerlo, va a tener que sacarte al desierto. ¿Cuáles son esos desiertos? Lo vas a perder todo, el trabajo, vas a perder el negocio, vas a perder familia, vas a perder esto, y tú vas a decir, pero ¿por qué yo estoy perdiendo todo esto? Porque Dios ha tocado la vida de tu corazón, porque tú dices que tú amas a Dios, porque tú dices que te quieres entregar por completo, pero utilizas todo lo que está alrededor tuyo como un safety net o como un salvavidas para no entrar en la profundidad de Dios. Y Dios, como te ama tanto, te mete en un desierto para que tú puedas ser transformado por su poder. Estas son cosas que cuando el individuo está pasando por un desierto no las quiere escuchar. Y escuche lo que voy a decir. Si hay alguien que está pasando por un desierto, no hay nadie que te pueda sacar de ahí. Solamente que te humilles delante de Él y que te entregues por completo delante de Él. A mí, yo le digo a la gente que cuando tú estás en la presencia de Dios y le dices, Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú me transformes. Yo quiero poder ser útil en tus manos. Usted le está pidiendo una transformación a Dios. Eso viene. Eso viene. Lo que pasa es que no viene con bombas y platillos. No viene con fuegos artificiales. No viene extraordinariamente para que todo el mundo vea la maravilla que Dios está haciendo contigo. No, viene en el plano personal, donde nadie lo ve. Y de momento, estas transformaciones provocan en ti lo mismo que provocaron en el pueblo de Israel. Quieren huir de Dios y no pueden. Los apóstoles, cuando estaban con Jesús, Jesús los confrontó muchas veces. Yo le voy a ser sincero, si yo hubiese estado con los apóstoles, yo hubiese caído en las mismas veces que ellos cayeron. Yo hubiese fallado las mismas veces que ellos fallaron. Yo hubiese cometido los mismos errores que hubiesen cometido los apóstoles. Y usted va a ver en todas ellas, Jesús le decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Un buen maestro reprende. Un buen maestro guía. Y para algo que Jesús hacía, y cuando usted se pone a mirar vida de Moisés y vida de Jesús, Moisés, cuando fue a subir al monte, Dios le dijo, no traigas a nadie contigo. En una ocasión dijo, buscaste 70, Aarón a Josué, los 70 suben hasta cierto punto. Aarón y José suben hasta cierto punto, pero después tú subes y nadie sube contigo. Pero Jesús le dice a 3 de los discípulos, vénganse conmigo, vamos a orar al monte. Y cuando suben al monte, no le dijo, Pedro, quédate abajo, Juan, quédate en el medio, Jacobo, quédate un poquito antes que yo voy a hablar con Dios. Le dijo, suban los 3 conmigo. Y ahí pasa la transfiguración de Jesús frente a los ojos
de los 3 apóstoles. Y apareció Elías y Moisés. Yo quiero que usted vaya viendo que cuando Jesús quiere compartir las experiencias de Dios Padre y sobrenaturales con su iglesia. Jesús no quiere que Él las viva solo y los demás se enteren después. Jesús, cuando va al Getsemaní, que es la hora que lo van a agarrar, le dice a los discípulos: vengan conmigo a orar. Se va a orar. Allá gime y clama. Los discípulos estaban muertos del cansancio y todos estaban durmiendo. Y allá Jesús tuvo una batalla tan terrible que le dijo a Dios: yo quisiera no tener que beber esta copa. Yo quiero que usted vea el escenario. Él orando y los discípulos durmiendo detrás. Él pasando por uno de los momentos más significativos de su vida, y los discípulos joncando detrás de él. Líder, porque cuando te toca a ti llevar la carga, tú sientes el peso, a los demás no. Papá y mamá, porque cuando te toca a ti, tus hijos no lo van a entender. Pero el que le toca llevar la carga, ese es el que se siente responsable, y ese es el que se desvela, y ese es el que pelea, y ese es el que lucha, y ese es el que le da el segundo aire para hacer lo que otros no pueden hacer. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad, dice que lo oró varias veces. Y un ángel tuvo que bajar del cielo a consolarlo, porque no había un ser humano que lo consolara. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando él vira para atrás, le dice a ellos: ni una hora habéis podido orar conmigo. Seguía siendo maestro, seguía enseñando. Líder que me escucha, la frustración más grande que tú tengas con la iglesia, el momento más terrible que tú puedas tener con tu iglesia, que tú dices: estoy solo, no me están ayudando, sigue el consejo del buen pastor. Sigue enseñando, sigue amonestando, sigue dirigiendo. No me enganche los guantes. Sigue los pasos de Jesús. Se levantaron los apóstoles cuando vieron el montón de gente que vinieron a buscarlo por la noche. Y cuando vino toda esa gente, se le fue el sueño. Tanto así que Pedro sacó la espada. Y cuando Pedro saca la espada, Jesús le dice: escóndela. Si yo hubiese estado con los apóstoles, yo creo que yo hubiese hecho lo mismo. Iglesia, yo quiero que usted entienda. Para nosotros poder entender el Evangelio, nosotros no nos podemos poner aparte de los apóstoles. Pensar que somos mejores que ellos. Yo me hubiese levantado. Van a coger al maestro, se le quita el sueño a cualquiera. Y Jesús le dice a Pedro: esconde la espada. Sí, como quien dice: te tocaba pelear por mí en la oración, no en el plano físico. Y ahora que no te necesito, lo hace. Entonces Jesús agarra la oreja que Pedro cortó, le cortó al hombre que estaba en el piso, la agarra y se la pega al que viene, a uno de los que viene a agarrarlo preso. Y aún con ese milagro lo agarraron preso para llevarlo a toda esta secuencia que la llevó a la cruz. Jesús, estando en la cruz,
siguió siendo líder, siguió siendo ejemplo. Le dijo a Juan y a su mamá María: Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Consolando a la mamá y diciéndole a Juan: cuida por ella hasta el fin. Y allí entre el cielo y la tierra, diciéndole al Padre: perdona porque no saben lo que están haciendo. Los discípulos lograron hacer lo que la primera generación que fue sacada de Egipto y fue llevada al desierto no lograron hacer. ¿Por qué? Porque esa generación le dijeron a Moisés: no queremos escucharlo. Y los discípulos le dijeron a Jesús: solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Necesitamos de ti. Todo líder que tiene una cabeza por encima de ellos, sea pastor, sea algún maestro bíblico, sea alguna persona que Dios le ha dado alguna gracia, algún poder, alguna autoridad, y está sometido debajo de él, a ese líder se le hace más fácil seguir las instrucciones de Dios. Toda persona que no ha sido discipulado y no tiene a alguien por encima de ellos, se le hace más difícil poder entender cómo seguir a Dios. Y usted va a decir: ¿y por qué es esto? Sencillo. Porque si yo tengo, y lo voy a tomar de esta forma, mi papá es pastor y mi mamá es pastora. Ellos abrieron una iglesia hace 37 años. 37 años, sí, más o menos 37 años. Y ellos tuvieron que empezar desde cero. Tuvieron que aprender muchas cosas. Y como iglesia, que no sabían algunas cosas, tuvieron problemas con algunos que se llamaban profetas y no los eran. Tuvieron que aprender a identificar quiénes son los que, hombres y mujeres que son de Dios, quiénes son aquellos que dicen ser de Dios, pero no viven para Él. Y entre todas estas cosas aprendieron y maduraron. Ahora, como ellos están y yo estoy debajo de ellos, todas las experiencias y todas las cosas que ellos han pasado me sirven a mí como un piso para yo edificar. Ellos hicieron el fundamento. Yo no tengo que hacer el fundamento, sino yo construyo encima de lo que ellos ya construyeron. La próxima generación que siga después de mí, ellos construyen encima de mí, porque yo construí encima de mis padres. El estar bajo autoridad trae unos beneficios inmensos, desde lo que es herencia, y no estoy hablando de cosas físicas, desde lo que es conocimiento, de lo que es dirección, de lo que es experiencia. Para personas que han podido ir a la tienda que se llama Home Depot, y posiblemente en Estados Unidos hay otras también tiendas en cadenas así, que usted va a la parte de plomería y te dicen: tenemos más de 200 años de experiencia. Y usted va a decir: pero si la compañía no lleva 100. Es que todos los plomeros que trabajan ahí, tú sumas los años de experiencia y dan a 200. ¿Qué es lo que está diciendo Home Depot? Como tienda, nosotros quizás llevamos 40 o 30 años, pero como experiencia tenemos más que nuestra existencia. Eso le pasa al que es discípulo. El que es discípulo no construye solo, sino construye con su maestro. Cuando Moisés estaba delante de Dios, le dijo: yo estoy solo. Cuando Jesús estaba en la oración de Juan 17, le dice: Padre, los que me diste los guardé. Pastor, pastora, ministro, toda la gente que Dios te dio
te los dio para que tú te hicieras cargo de ellos y no estuvieras solo. Si tú te sientes como Moisés, estoy solo, entonces tú solamente viste su gloria. Y si los que están contigo han visto la gloria de Dios, entonces necesito que el cielo te calibre para que puedas ver la realidad tuya celestial. Jesús, cuando resucita, no le dice a los apóstoles, me dejaron solo. Porque a Jesús le tocaba cargar con ellos. Jesús cuando resucitó no le dijo a Pedro, tú no sirves. ¿Por qué? Porque el Padre se los dio a Jesús para que los cuidaran. Si Jesús le dice a Pedro, tú no sirves, Jesús hace mentiroso al Padre Celestial. Pastor que me estás escuchando, misionero, evangelista, profeta que me estás escuchando, tenemos que hablar como el cielo. Tenemos que hablar como el cielo. Elías, cuando se fue, el profeta Elías, cuando se fue huyendo y llega en el monte de Dios, le dice a Dios, todos los profetas perecieron, no queda ninguno, solamente quedo yo. Y Dios le dice, tú no sabes lo que yo sé. Me quedan 7,000. Y Dios le dice, vete a donde fulano, úngelo como rey. Y vete a donde el hijo de fulano, que se llama Eliseo, ese va a ser tu sucesor. ¿Sabes lo que Dios le dijo? De los 7,000 te voy a dar uno para que no te sientas solo. ¿Cómo se lo dio? En pamper. ¿Cómo se lo dio? Sin el conocimiento de profecía que tenía Elías. ¿Cómo se lo dio? Como semilla. Pastor y pastora, ministro que me estás escuchando. Todo lo que Dios te va a dar, te lo va a dar como semilla. Cuando Dios llamó a Pedro, ¿servía como apóstol? No. Pero una semilla. Cuando llamó a Juan, a Jacobo, a los 2 Judas, a Tadeo, Mateo, a Bartolomé, ¿servían? No. Como los hombres no, pero para Dios sí. Y Jesús los transformó en hombres poderosos de Dios. Yo soy un fiel creyente del discipulado. Yo, es más, digo esto, sin discipulado, tú no tienes buenos líderes. Porque es lo mismo que tú agarras a un músico que se enseñó él mismo y le pides que le dé clase a otro. No son buenos dando clases. Pero tú agarras uno que agarró clases con un maestro y aunque no sea virtuoso, tiene la capacidad de enseñar y de corregir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros que... Gente me dice, ¿y qué vamos a hacer nosotros que nunca fuimos discipulados? Pregúntale a Dios. ¿Debajo de quién tú debes estar? Y voy a decir una palabra que es bien fuerte para mucha gente. Y cuando Dios te diga está ahí, sométete. Para que crezca. Duro. Eso es duro. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí, yo sé lo que estoy diciendo. Yo tuve un maestro que Dios me dijo, debajo de él vas a estar. Por 3 años y medio.
Y las bendiciones y el crecimiento que tuve en esos 3 años y medio, jamás en mi vida yo pensé que iban a ser tan exagerados. Jamás. Y cuando ese maestro muere y me dan la herencia que es la espiritual, jamás pensé que iba a ser así. Fue muy exagerado y extraordinario lo que se me dio. Yo no merecía eso. Pero, si estamos hablando acerca de la formación de un líder en un pueblo, en el cielo no hace falta el don de sanidad. En el cielo no hace falta el don de profecía. En el cielo no hace falta hablar en lengua, milagros creativos, porque en el cielo no hay enfermedades. En el cielo todo está descubierto. En la tierra son los que faltan esas cosas. Por lo tanto, cuando una persona muere, que es un siervo de Dios, los dones, las capacidades que tiene y los llamamientos son dados a otro que está vivo. Y usted va a decir, hey, suave con eso, que estamos rayando con lo que no se debe de hablar, ¿no? Elías le dice a Eliseo, ¿qué tú quieres cuando me vaya? Y Eliseo le dijo, el doble de tu unción. Y Elías le dijo, gran cosa me has pedido, que Dios te lo conceda, porque yo no puedo conceder, que Dios te lo conceda. Y dice que cuando fue arrebatado en un torbellino, el manto de Elías cayó desde el cielo, como una señal que Dios lo concedió. Y Eliseo agarró el manto, después que dijo lo que dijo, Padre mío, agarra el manto, se para delante de Jordán, que lo había abierto ya Elías, y en voz alta dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el Jordán, y el Jordán se abrió. Sí, pero eso fue solamente con una persona. Cuando Moisés muere, usted lee el primer capítulo de Josué, y Dios habla con Josué y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué clase de herencia? Y así hay otros más en el Antiguo Testamento. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, Jesús le dice a la iglesia, mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán. En mi nombre echarán fuera demonios, hollarán serpientes, harán esto, harán milagros, harán señales, porque yo voy al Padre. Herencia. Porque Él lo tuvo y lo tiene, me lo da a mí. El día en que el maestro mío que me enseñó, Carlos Valle, muere, pasaron unos años y Dios me muestra los regalos que me dieron, que eran los dones que Él tenía, las capacidades que Él tenía y el llamamiento que Él tenía. Al punto que cuando Dios me manda a mí a abrir este ministerio, me dice, vas a continuar el trabajo que empezó Carlos Valle. En el cielo no existen llaneros solitarios. En el cielo tú no quitas a uno para tú establecerte y decir, yo soy el que lo hice. El cielo mira a los hombres con continuidad. Mira a las generaciones con continuidad. Yo le pido a Dios que nosotros como iglesia podamos verlo así. ¿Por qué? Porque se supone que mi generación, y yo tengo 48, mi generación le está abriendo puertas
a los de 20, a los de 16, a los de 12. Se supone que los de la generación de 70 y 80 ya hace tiempo le hayan abierto puertas a mi generación. Porque es una continuidad, no es un derecho propio que no se comparte. Juan era joven y Dios pone a Pedro como cabeza de la iglesia, que era mayor que él. No hay problema. Juan fue el último que murió. Pablo le escribe una carta a Timoteo, un joven, y le dice: ahora vas tú, ahora tú sigues, ahora tú sigues. Jesús resucitado le dice a la iglesia: ahora siguen ustedes, yo me tengo que ir con gozo y con alegría. Iglesia, imitemos a Jesús en todo. Miremos las virtudes y el reino de los cielos como lo ve nuestro Señor Jesucristo. Moisés vio su gloria y Dios derramó su espíritu sobre nosotros. Y en Mateo 25 dice algo más terrible. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me alojaste, porque estuve enfermo y me visitaste. Y ellos le dirán: ¿cuándo nosotros te vimos? Y él dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Ay, mi hermano, cada persona que nos rodea, que ha nacido de nuevo, tiene a Jesús por dentro. Y cuando los miramos a ellos, podemos ver a Jesús. La gloria de Dios, indubitable. Por eso servimos y por eso somos. Y por eso nos movemos en amor, para bendición de la iglesia. El próximo, no este lunes, sino el lunes 27, si no me equivoco, vamos a estar en la Plaza de Hormigueros, haciendo un clamor a Dios con otras iglesias por Puerto Rico. Este clamor se hace cada cierto tiempo, lo están haciendo cada 4 veces al año, y así como nosotros estamos en Hormigueros, hay más de 70 pueblos en las plazas que están orando a Dios, iglesias orando a Dios. Vamos a estar en Hormigueros, en la Plaza de Hormigueros, creo que empieza a las 7 de la noche, y vamos a estar orando por varios temas, desde avivamiento, humillación, revelación, que Dios guarde al gobierno, que nos dirija, que nos lleve de la mano y que nos hable. Eso va a ser el lunes 27. Si a los que están locales pueden ir, que vayan. A los que están lejos, hay plazas en diferentes pueblos perdón, que van a estar haciendo este mismo evento, y hay unas plataformas que voy a tener que buscar cuáles son, que van a estar transmitiendo en vivo en Facebook Live, para que las personas que no puedan estar puedan participar con nosotros. Así que la paz de Dios sea contigo y que la gracia de Dios nos inunde. Sigan orando por los Guaraos, sigan orando por la casa misionera, sigan orando por Misión Guarao. Estamos viendo obra de Dios y maravillas de Dios en todo esto, y queremos que ese evangelio se siga propagando en gran manera. Así que nos vemos el lunes que viene, Dios mediante, y seguimos con este tema de un líder, desarrollo de un líder y un pueblo. Dios te bendiga.